Bueno, pues buenas tardes, Cibercamp. Estamos otra vez de nuevo aquí. Cambio de registro totalmente. Ya dejamos atrás la charla inspiracional que os conté esta mañana. Ahora vamos a hablar de una cosa un poco más técnica y yo, pues la verdad es que me siento más cómodo hablando de estas cosas. Seguro que muchos conocéis el Journey. El Journey es un videojuego que, bueno, habla de un viaje iniciático. Y entonces, pues esto es un poco lo que nosotros hemos vivido con esta incursión en el bare metal hardware hacking que os voy a contar yo ahora. Como han dicho, soy Javier Tallón, soy cofundador y Chief Operation Officer de JTSec. Eso quiere decir que tuve que montar mi propia empresa para trabajar en ciberseguridad y quiere decir también pues, que llevo un equipo de gente desde Granada, donde hacemos tan buena ciberseguridad como desde cualquier otra parte del mundo. Nos dedicamos en concreto a lo que es certificación de ciberseguridad. A nosotros nos traen fabricantes sus productos, nosotros los probamos y si, vamos, los probamos en el sentido de probamos su seguridad, intentamos hackearlos. Si la cosa va bien, pues normalmente hay un sello detrás. Si la cosa no va tan bien, pues tendrán que corregirlo y luego pues lo volvemos a probar y así hasta que se llevan su sellito. Trabajamos con normas como Criteria, FIPS 142 y también hacemos cosas de sistema como ISO 27001. Esto es un poco lo que os contamos también esta mañana, el libro naranja lujurioso de normas de seguridad del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, que luego evolucionó en los criterios comunes, proponían una metodología para hacer las pruebas de productos que luego son usados en la administración americana y también en muchas administraciones por todo el mundo. Y en España hemos recién desarrollado otra norma de evaluación ligera de productos de ciberseguridad para su inclusión en el catálogo de productos de seguridad TIC, que son los productos que se recomienda, que el Centro Criptológico Nacional recomienda a la Administración para su uso, y es la certificación LINCE, que hemos estado trabajando también para crearla, y que si todo va bien, pues pronto seremos también laboratorio acreditado para hacer evaluaciones de productos según la norma LINCE. Vale, entonces, pequeño disclaimer. Esto es un análisis que hicimos de un producto de ciberseguridad del Internet de las Cosas. No podemos contaros exactamente cuál es el cacharro, pero sí podemos poner fotos del interior convenientemente censuradas, o sea que veis bien. En este caso fue un proyecto de hacer pruebas sin normas, simplemente buscábamos verificar la seguridad de su producto, porque el fabricante estaba interesado en ver si su producto era resistente. Y en concreto una de las cosas particulares es que era un producto que tenía que ser resistente a ataques físicos, es decir, un escenario en el que el atacante pues, puede tener acceso al cacharro, modificarlo, hacer lo que quiera, ¿vale? Vale. Cuando os cuento esto de bare metal hardware hacking, ¿qué es exactamente a lo que me estoy refiriendo? Bueno, el hardware hacking seguro que ya os suena a muchos, ¿no? Al final es el hacking de productos del Internet de las cosas o el hacking con acceso al hardware. Pero cuando hablamos concretamente de un entorno bare metal, nos estamos refiriendo a un entorno en el que no hay un sistema operativo, sino que directamente la aplicación está corriendo directamente sobre el silicio, ¿vale? ¿Diferencias que encontramos al hacer la ingeniería inversa? Bueno, obviamente hacemos ingeniería inversa como parte de un proceso, el proceso de buscar vulnerabilidades y de asegurarnos pues, que ese producto que estamos estudiando es seguro y es resistente a atacantes. ¿Qué diferencia en concreto a la hora de hacer ingeniería inversa para encontrar esas vulnerabilidades? Pues bueno, normalmente no hay absolutamente ningún símbolo. Los símbolos son pues, cosas que te ayudan a ver dónde estás cuando estás haciendo ingeniería inversa. Aquí no había ninguno. Tampoco hay ningún sistema de ficheros. No hay un directorio donde buscar las cosas o donde almacenar. Y estamos en una situación de cero conocimiento. Es decir, el fabricante nos trajo su cacharro y dijo, a ver qué se puede hacer con esto. Y eso es un poco lo que os voy a contar yo. Bueno, estas son las etapas de este viaje que... Bueno, perdón.
las etapas de este viaje que hemos emprendido para analizar el producto que nos dijeron. Pues primero analizamos el cacharro, luego intentamos ver cómo podemos hacer para extraer el código, nos encontramos con que hay protecciones de lectura que nos impiden ver el código, las conseguimos saltar, luego hacemos un análisis, un reversing de ese código que hemos conseguido extraer, explicamos cómo hicimos para debuguearlo, luego hicimos un proceso de fast testing para búsqueda de vulnerabilidades y finalmente os contamos un poco pues, algunas características de cómo es la explotación de este tipo de sistemas y cómo podrían hacerse para troyanizar este tipo de productos. Vale. El comienzo. Pues al principio lo primero que te dan es un cacharro, que tú no sabes nada de él, más allá de sus manuales. Y cuando es un producto que tiene acceso físico, normalmente los fabricantes suelen introducir todo tipo de contramedidas para que cuando tú abras ese cacharro o intentes acceder a los internals del cacharro, se borre el código. En este caso no había absolutamente nada. Lo normal es encontrarse ese tipo de switch, esos que veis ahí, que lo que hacen es que normalmente están pulsados y simplemente pues, cuando se abre la caja, se levantan y es como si pulsara un botón que hace que todo el código se borre, ¿vale? Eso es un switch anti-tamper. En este caso no había ni siquiera de eso, o sea que fue bastante sencillo. Simplemente cogimos la Dremel, lo abrimos y adentro. ¿Qué es lo que nos encontramos cuando lo abrimos? Pues bueno, pues era una placa con esa pinta que tenéis ahí. Y pasamos a la fase de reconocimiento. ¿Qué es lo que encontramos en esta placa? Bueno, pues así muy evidente, tenía un módulo del lector de huellas, ¿vale? Una pantallita LCD, una interfaz contactless y otro interfaz contact para smart cards, es decir, pues para acercarle una tarjeta inteligente o para introducírsela adentro. Tenía también una interfaz USB con el que iba conectado a otro sistema más grande. Hablo un poco en abstracto porque no puedo dar más detalles, pero en fin. Y luego tenía dos interfaces SAM. Las tarjetas SAM son algo muy parecido a las tarjetas SIM que todos conocemos de nuestros teléfonos, pero en este caso pues, se utiliza para concentrar ciertas actividades criptográficas y para almacenar ciertas claves pues, en un sitio que es muy seguro y que está muy aislado y muy recogidito. Creo que podéis verla a lo mejor en los canales, el Digital Plus antiguo creo que llevaba algo parecido, ¿vale? Vale, eso es lo que nos encontramos así a bote pronto, ¿no? Y primera cosa que choca un poco, que no tenía ninguna flash externa, por lo tanto no tenía un sitio donde almacenar los datos. ¿Vale? No había un sitio concreto donde uno pudiera decir, oye, pues me conecto a esta flash, la descargo y veo cuál es el código. En su lugar lo que sí encontramos eran dos microcontroladores de la familia STM32. La familia STM32 es un fabricante de microcontroladores de ARM, que sabéis que es una arquitectura que se lleva ahora mucho, en contraposición con la clásica que llevan todos nuestros PCs, que es Intel. Y había en concreto dos de ellos. Uno, al que llamamos microcontrolador de aplicación, que era el que parecía que llevaba toda la interacción con el LCD, con el PC, pues lo que hacía un poco más lo que es aplicación de usuario, que ese era un STM32F1, que es un Cortex M3, y luego otro que llamaba el microcontrolador SEC, que era un STM32F0, un micro un poco más pequeñito y que estaba conectado pues, con todo lo que es el lector de huellas, las interfaces SAM, las interfaces de contacto y contactless, que parecía que se encargaba un poco más de lo que era funcionalidad de seguridad. ¿Qué hace uno cuando se encuentra esto? Pues, oye, lo primero, buscar el datasheet del fabricante, donde el fabricante publica las especificaciones de estos microcontroladores. Antes de nada, una pequeña aclaración, y es que ver cuál es la diferencia entre un microcontrolador y un microprocesador. En el caso del microcontrolador, pues no suele haber sistema operativo, son cacharritos de poca capacidad, pero sí tienen capacidades de tiempo real. Seguro que todos conocéis un microcontrolador, que es el AVR de Arduino, ese es muy conocido por todos.
Y en contraposición, pues tenemos el microprocesador, que tiene la flash menos protegida porque, como veis, está externo, no forma parte del mismo paquete, sino que son paquetes separados y que tienen mayor capacidad normalmente, tanto de cómputo como de almacenamiento. En el caso del microcontrolador, como os digo, está todo dentro del mismo dado de silicio. Te encuentras la flash, te encuentras la CPU, te encuentras la RAM, ¿vale? Este es el caso de los Arduino. Vale, como os decía, buscamos nuestro datasheet y vemos exactamente qué es lo que tenemos delante. Las fotos esas que aquí no se ven muy bien están hechas con un microscopio, ¿vale?, de USB, que luego os lo enseño cómo es. Y porque en verdad esto es una cosa de este tamaño, mucho más pequeño que una moneda de 50 céntimos. Y claro, ahí escriben muchas cosas que no son fáciles de ver a simple vista. Entonces necesitamos coger un microscopio y ver exactamente qué es lo que pone. Y bueno, pues buscamos las características de estos microcontroladores pues para saber a qué nos estábamos enfrentando. Vale, lo primero que encontramos es que efectivamente los microcontroladores de la serie STM32 pues son microcontroladores conocidos por todo el mundo, muy utilizados en la comunidad maker y también en el mundo industrial. De hecho, incluso había placas de desarrollo. Está esa primera que veis que se parece mucho en Arduino. Y se parece mucho en Arduino pues porque el fabricante la hace, bueno, el fabricante, en este caso, unos chinos que la han montado, pues para que sea compatible con todo lo que ya hay de Arduino. Y luego esta de aquí, que es exactamente la que proporciona el fabricante a los desarrolladores como placa de desarrollo, pues para cuando quieren aprender a programar, pues que puedan pues, hacer sus programitas, probar sus cosas. Y en último lugar, eso que tenemos ahí es un ST-Link, que es una interfaz que tiene el fabricante para tú conectarte al cacharrito, poder programarlo y poder hacer pues, todo lo que te apetezca. Vale. Fase de reconocimiento. Como os decía, una vez que tenemos nuestra PCB, ya hemos identificado pues, bueno, qué es lo que tenemos un poquito entre manos. Incluso pues, lo suyo es que si vamos a hacer este tipo de análisis, nosotros lo que hacemos es comprarnos un kit de desarrollo pues, para aprender a utilizarlo como si fuéramos un desarrollador. Pero la placa, que estaba hecha por el propio fabricante, pues tenemos que estudiarla y ver cómo están conectadas las cosas. ¿Cómo se hace esto? Pues muy simple, cogemos un voltímetro, lo ponemos para que mida resistencia en continuidad y esto lo que hace es que si dos puntos están conectados y los tocamos los dos a la vez, pita. Hace pi. ¿Vale? Entonces, con eso vamos intentando identificar pues, por dónde van conectados, pues qué está conectado, qué patita del microcontrolador está conectado con qué patita del LCD y así, pues con un trabajo pues, con paciencia y con nuestro microscopio USB que veis ahí, eso vale 20 euros, no vale más. Pues con paciencia pues vamos sacando algo así, ¿vale? Un esquemita nuestro pues para ver cómo estaban interconectadas las cosas. ¿Qué vemos así a simple vista? Bueno, pues vemos que efectivamente hay conexión al exterior a través del USB, a través de un módulo de lector de huellas, a través de los interfaces de Smart Cards, a través de los interfaces SAM y a través del LCD. Y luego internamente hay ciertos puertos, como son el UART, que es un puerto serie. En este caso, cada micro, si no me equivoco, no sé si tenía 2 o 3, pero identificamos ciertas conexiones. Identificamos que uno de los microcontroladores está conectado con el otro, es decir, los dos están conectados entre sí. Otro de los microcontroladores está conectado con el fingerprint, otro con ese a su vez también con el Smart Card y a su vez también con el módulo SAM. Y además están también los, pues por muchos conocidos ya, interfaces JTAG o JTAG y SWD, que sirven para hacer debugueo. Cuando uno lee literatura de hardware hacking, pues normalmente te dicen pues, que hay unas cosas que se llaman pads, que son como puntitos en la PCB, que se ve que están como un poquito estañados, pero que le han quitado el conector, donde uno pues simplemente se conecta y ya tiene acceso a una consola que te va a dar root ahí, como si aquello fuese
Así de fácil. Y en muchos casos, pues sí lo es, pero en el caso que nos encontramos nosotros, pues no era ni mucho menos tan sencillo. ¿Qué es lo que tuvimos que hacer nosotros para conectarnos a este micro? Nuestro objetivo, obviamente, era conectarnos tanto a esas interfaces que hemos visto de puertos serie, para ver cómo era la comunicación entre los micros y también pues, para cómo se comunicaba con el resto de periféricos, y también conectarnos a las interfaces de JTAG y SWD. Efectivamente, había ciertos puntos que sí había pads y eran acceso directo al microcontrolador y nos permitían popularlo, sacarlo para arriba, ponerle un conector y conectarnos fácilmente. Pero había otros puntos que no. Por ejemplo, en la conexión entre los dos microcontroladores a través del UART no había ninguna manera de conectarnos, sino que lo que había era un camino en la parte de abajo de la placa PCB que unía esos dos, RX con TX, TX con RX. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Pues rascar. No sé si le podéis dar al play. Esto es un vídeo de cómo rascamos. Vale. Hubiera estado genial que yo hubiera hecho la demo aquí en directo, pero seguro que me corto un dedo, me quemo con el soldador y hago arder el edificio. Lo que veis al final es que, bueno, en este punto de aquí, ¿vale? Era donde por la otra parte está el microcontrolador con su puerto serie y en la otra esquina lo mismo. Vale. Bueno, siguiente. Vale, ahí lo veis un poco más claro. Ahí veis que hemos estañado ciertos puntos que nos interesaba interceptar. Bueno, esto es una sorpresa para muchos. Se puede rascar, o sea, la película esa de plástico no es invulnerable. Se puede rascar un poquito, estañarla y conectarte. ¿Vale? Muchos fabricantes piensan que porque ponen una película de plástico ya no hay ningún problema. Y obviamente no es cierto. Entonces, ahí están las dos conexiones. Y luego lo que hicimos fue cortar la pista. ¿Para qué? Pues para que si queremos cortar la pista no es más que, de nuevo, darle con el cúter, romper la conexión, para que si nosotros queremos que realmente estos dos microcontroladores se comuniquen, tengan que hacerlo por fuera, a través de nuestros puntos de conexión. ¿Veis? Le pusimos ahí, está en la pista cortada, y le pusimos ahí nuestros conectores, y ya simplemente, pues que queremos que se hablen, le ponemos un par de jumpers. ¿Que queremos ponernos en medio? Quitamos los jumpers, conectamos dos conectores de puerto serie conectados a nuestro PC y hacemos pues, lo que comúnmente se conoce como un man-in the bus. Cuando buscan man-in the bus en Internet, esto es lo que sale. Ese es nuestro nuevo ataque man-in the bus. Y bueno, teóricamente ya podíamos enlazar todo el tráfico que circulaba entre los dos microcontroladores. El problema inicial que nos encontramos es que hay que averiguar cuáles son los parámetros de conexión. Es decir, a qué velocidad se están comunicando. A qué velocidad, cuántos bits de parada, en fin. ¿Qué es lo que dicen los manuales de hardware hacking?
Pues que hay unos cacharros súper chulos, como ese rosa que hay ahí, que se llama JTagulator, que tú lo conectas, va probando y al final te lo dice. Fue un fallo terrible, no funcionaba. ¿Y por qué no funcionaba? Porque estos microcontroladores no se comunican a 9600 baudios ni a cualquiera de las velocidades estándar que probaba el JTagulator. Creo que el JTagulator probaba hasta 115.200. Y esto eran 921.699, es decir, prácticamente 10 veces más. Una velocidad totalmente loca que el JTagulator no probaba. ¿Cómo vimos que efectivamente se comunicaba a esa velocidad? Pues conectamos lo que se llama un sniffer lógico, que lo que te hace es mostrarte, pues, como si fuera un osciloscopio, los bits que van pasando, y ahí ya puedes ver exactamente qué es lo que pasa, qué tráfico pasa, ver la velocidad. Y ya pudimos montar pues, un esquema muy parecido a este, que esta foto no es nuestra, pero os podéis imaginar, donde conectábamos, pues nos poníamos en medio, hacíamos que todo el tráfico pasase por nuestro PC para poder analizarlo y ver qué es lo que se hablaba en esos dos microcontroladores. Aquí también tuvimos algún problema. Esos cacharros se llaman de SHICRA, no es más que un cacharro de un conversor de USB a puerto serie de estos, pero ese en concreto aceptaba la velocidad que nosotros necesitábamos, que no todos ni mucho menos lo hacían. Una vez que podemos ver cuál es el tráfico que pasa, pues ya empieza uno a estudiar, oye, ¿qué se están hablando estos dos microcontroladores? Y de primeras, pues bueno, sale lo que va en una dirección en amarillo y lo que va en la otra en verde, y empieza a ver pues, ciertas cosas evidentes, ¿no? Como que los paquetes empiezan siempre por 0,2, que los paquetes terminan siempre en 0,3, por ahí se ve también que hay un CRC, que es la suma de todos los bytes anteriores, y bueno, pues poco a poco va haciendo un proceso por el que va averiguando cuál es el protocolo de comunicación entre esos dos cacharros, entre esos dos microcontroladores, que obviamente, y como todos podréis imaginar, no estaba ni mucho menos cifrado porque ya estaba protegido por una película de plástico. CRC. Vale, pero no olvidemos que nuestra intención cuando empezamos a sacar todas estas conexiones no era otra sino acceder al código, poder descargarnos el código de cada uno de los microcontroladores y ver, pues poder analizarlos, ver en qué es lo que hacían. Mirando el datasheet vemos tres maneras de acceder al código. La primera es el famoso JTAG. ¿Quién conoce lo que es el JTAG? Manos arriba. Vale, os lo cuento un poquito. El JTAG no es más que un protocolo que tienen los fabricantes que para lo que principalmente se utiliza es para probar que todo está bien conectado. Los fabricantes se conectan al chip, ellos tienen como unas mesas de pinchos donde para su placa le ponen una cosa encima con unas interfaces que se conecta todo estupendamente, que para eso son los fabricantes, se llevan sus interfaces a su ordenador y su ordenador hace una serie de pruebas que va a decirte pues, que todo está bien ensamblado y que el cacharro está listo para ponerlo en la tienda. ¿Qué pasa? Que este JTAG, además, te permite hacer otras muchas cosas. Como leer la memoria o leer el contenido de esa flash que el microcontrolador lleva dentro. Otra manera de acceder al código es SWD. SWD es exactamente lo mismo que os acabo de contar de JTAG, pero en serie. ¿En serie qué quiere decir? Pues que si JTAG tiene TDI, TDO, TMS, TCK, TRST, esos como mínimo 5 hilos, en SWD solo tienes 2. Con lo cual es mucho más fácil de utilizar porque tienes que conectar menos cacharritos. Y una última manera que ponía según el datasheet de acceder al código era a través de un bootloader. Un bootloader que es algo que arrancaba antes del código pues y está puesto por el fabricante para permitir precisamente eso, volver a cargar el código y acceder a él. Como decía, JTAG no es estándar, no os lo he dicho, pero os lo digo ahora. JTAG no es estándar, pero en general es posible pues, ver cuáles son los chips, acceder a la RAM, acceder a los registros de la CPU y acceder a la flash. Digo que no es estándar porque cada fabricante, a pesar de que hay un pequeño estándar JTAG, cada fabricante luego mete sus variaciones, con lo cual si quieres hacer este tipo de cosas, mejor te vas y te compras el cacharro del fabricante, en este caso ST, que es el fabricante de STM32, para poder atacar su producto. Vale. Esto me lo paso. Entonces, lo más sencillo, pues acceder a través del puerto serie.
como ya teníamos la conexión entre los dos, pues la cortamos, nos conectamos directamente solo a uno, en este caso al STM32F103, que era el más grande, si no me equivoco. Y la especificación del datasheet te dice que tienes que mantener en alta, es decir, darle cierta carga eléctrica a uno de los pines, que se llama boot 0, y conectar al puerto serie. Fuerza un reset, y cuando reinicia, haces que el micro reinicie, y cuando reinicia, pues tú ya lo tienes conectado a tu PC con las herramientas del fabricante y te sale pues, una interfaz ahí estupendo donde te dice todas las zonas de memoria y te permite descargarlo. De esa manera pudimos descargar el contenido del microcontrolador que llevaba la aplicación, es decir, el que no era de seguridad. Y ahí, para que veáis un detalle, pues como os decía, el tamaño de un microcontrolador de estos es menor que una moneda de 50 céntimos, con lo cual los pines están muy juntitos, ¿vale? Entonces, conectar estos 4 pines así, de esa manera, no es sencillo como podéis imaginar. Hay que hacerlo con mucha paciencia, no da para demos. Pero bueno, como veis, se puede. Perfecto. Intentamos hacer lo mismo con el otro microcontrolador y nos dice acceso denegado. ¿Qué pasa? Pues pasa que los fabricantes no quieren que te descargues su código. En el caso del otro micro, es que el micro no ofrecía protecciones contra lectura. En este, que sí era un poco más sensible, el fabricante del microcontrolador sí tenía implementadas protecciones contra lectura, que te impedían descargar el contenido de ese microcontrolador. ¿Por qué hacen esto? Joder, porque se espera que tengas secretos en tu microcontrolador, que tengas propiedad intelectual, y en fin, es una cosa deseable que la gente no se pueda descargar fácilmente tu código. Os cuento un poco cómo funciona la protección contra lectura. Lo que utilizan son 2 bytes, en los que uno es complemento del otro. Implementan 3 niveles de seguridad. Nivel 0, que significa que no hay protección, es decir, cualquiera puede acceder a la flash, puede descargarla, puede volver a cargarla. Nivel 1, que es protección contra lectura, que te dicen no hay acceso a la memoria flash, no puedes descargarte el código, pero sí puedes acceder a la RAM. Y además también puedes acceder a los periféricos. Y luego está el nivel 2, que ese ya es no puedes hacer nada, no puedes hacer debug y además está deshabilitado para siempre. Quiere decir que una vez que tú pones tu cacharro en nivel 2, ya no hay una manera legítima de salir de nivel 2. Esto es algo que a los fabricantes no les gusta, porque ya no pueden utilizar esto que decíamos de la mesa de pinchos para probar que todo está bien conectado y que van a sacar el cacharro sin fallo, ya no pueden hacerlo. Con lo cual a ellos, por lo general, no es una cosa que les gusta hacer. Esos 2 bytes, que son uno complemento al otro, y se implementa así por redundancia, con un diseño para que sea más seguro, pues en vez de guardarlo en un solo byte, lo guardo en 2. Están almacenados en la memoria no volátil para la configuración del sistema, que es una parte de la memoria flash, que a su vez es una parte del mapa de memoria del sistema. Y se hace de tal manera que, si vale un byte 55 y el otro vale AA, estamos en nivel 0. Si vale 33 y CC, estamos en nivel 2. Y cualquier otra combinación, nivel 1. Cuando a nosotros nos llega el punto de llegar aquí y decir, joder, no podemos descargar el firmware de este microcontrolador, ¿qué es lo que hacemos? Pues hay una página que se llama Russian Semi Research, donde unos amables señores de Rusia se ofrecen a que tú les mandes tu microcontrolador y ellos, por un módico precio, te lo devuelven el código y tan contentos. Por unos 2.000 euros. Así que buscamos nuestro micro concreto y efectivamente estaba en la página de los rusos. Pues oye, si los rusos pueden, ¿por qué no vamos a poder nosotros? Así que aquí la verdad tuvimos muchísima suerte porque justo un mes antes de que nosotros estuviéramos haciendo este trabajo, unos investigadores de ciberseguridad del Instituto Fraunhofer habían publicado un paper en el que atacaban precisamente a la misma familia de productos con la que nosotros estábamos trabajando, con lo cual se nos apareció la Virgen diciéndolo rápido. Y describían 3 ataques a esta familia de microcontroladores. Uno
El primero, el más sencillo de explicar, que es el cold bootstrapping, que es un ataque que se ve para bypassear protecciones de lectura en este tipo de entornos. Dice, oye, si en tu nivel de seguridad en el que estás puedes leer la RAM, y una cosa que es muy normal, al principio de arranque, tu código va a hacer un CRC de todo para verificar que la integridad está correcta, quiere decir que todos los bytes van a pasar por la RAM. Si todos los bytes van a pasar por la RAM, es cuestión de poquito a poco ir leyéndolo. ¿Vale? En el caso nuestro no existía ese CRC, así que tuvimos que utilizar otro de los dos exploits que describe en el paper. El primero es el Security Downgrade. Los que seáis más viejos, ¿no?, como yo, recordaréis ese tipo de microcontroladores. Eso es una EEPROM. Ahora normalmente lo que tenemos, bueno, de microcontroladores de memoria flash, eso es una EEPROM. Ahora normalmente lo que tenemos son EEPROM. ¿Vale? EEPROM es Erasable Programming Memory o algo así. Quiere decir que es una memoria de programa que es borrable. ¿Cómo se borra? Pues tenían una ventanita que las quitabas, lo exponías a la luz ultravioleta y se borraba el contenido del microcontrolador, o sea, el contenido de la flash. Ahora tenemos EEPROM, que es lo mismo, pero además se puede borrar de manera eléctrica, con lo cual lo conectas a tu PC, le dices bórrate EEPROM y se borra. Os recuerdo además cómo era el diseño de estos 2 bytes que me almacenaban los 3 valores de seguridad. Vale, ¿qué es lo que hace la gente esta? Pues, si os fijáis, al estar en nivel, cuando estás en nivel 1, perdón, cuando estás en nivel 2 o en nivel 0, basta cambiar un solo bit para volver a nivel 1. Y en nivel 1 ya podemos hacer más cosas. ¿Cómo podemos salir de nivel 2? Pues tenemos que encontrar la manera de alterar únicamente un bit, o bueno, únicamente no, nos da igual, alterar algo de esos 2 bytes. Y como os decía, esto se borra cuando los metemos a luz ultravioleta. ¿Qué es lo que hicieron estos investigadores del Instituto Fraunhofer? Pues decapan el chip, es decir, van limpiando la parte superior del chip hasta que lo exponen completamente. Eso es el dadito ese que se ve ahí pequeño, ¿vale? Está ahí puesto una fotografía de unos rayos X, y ahí lo que van haciendo es, si lo meten en un cacharro como ese, que no es más que un cacharro de secarse el pinta uñas, que es luz ultravioleta, y lo que van haciendo es, pues para no destruir todo el contenido, van recortando una pletina de plástico súper pequeñita hasta que son capaces de aislar exactamente los bytes donde estaba la protección contra lectura. Impresionante. Nosotros, gracias a Dios, no tuvimos que hacerlo. Estaba en otro security level, estaba directamente en security level, pero aún así queríamos extraer el código. Teníamos que llegar a encontrar una manera de extraer el código. ¿Qué otra cosa se dieron cuenta esta gente? Pues que al hacer el protocolo JTAG para descargar el código, había una especie de condición de carrera que hacía que, por un lado, fuera el proceso que te denegaba el acceso y, por otro, el proceso que te permitía descargar ese código. Redujeron el protocolo de JTAG, bueno, en este caso SWD, al mínimo minimorum para intentar saltarse esa condición de carrera y que ellos leyeran antes de que, por otro lado, les cortaran el acceso. Esto, obviamente, lo tenían que implementar también en otro microcontrolador para que fuese posible hacerlo, porque eran condiciones de tiempo real, son tiempos súper pequeños, entonces tienes que conseguir hacerlo súper rápido. ¿Qué es lo que hacía al final? Pues se programaron en una placa de desarrollo exactamente igual, una STM32. Ahí tenéis una STM32 atacando a otro STM32 y lo que hacía era resetear sistema, inicializar el interfaz de debug, configurar una dirección de lectura, intentar leerla. ¿Que ok? Bien. ¿Que no la leo porque me han cortado el acceso antes en esta condición de carrera? Lo intento otra vez. Y así nosotros intentamos replicar este ataque. No fuimos capaces de hacerlo directamente en la placa, pero no pasa nada. Hicimos chip-off, construimos un circuito de adaptación que será probablemente lo más cutre que veáis en mucho tiempo, pero que funcionaba. Lo conectamos al microcontrolador, ahí veis con todos los cables conectaditos, y fuimos capaces de extraer los 2 binarios. Pudimos replicar el exploit y conseguimos descargar los 2 binarios y ya podíamos analizarlo. Genial. Vale, pues nos encontramos con que tenemos 2 binarios de ARM
que tenemos que analizar. En general, con ARM, pues bueno, no os voy a contar mucho para que no nos pille el toro. Pero bueno, pues otra arquitectura, tampoco tiene una cosa a la que tengas que tenerle miedo. De hecho, casi que más fácil, diría yo. Tiene también sus registros, bueno, pues lo mismo que en ensamblador de Intel x86. Y bueno, pues tiene sus instrucciones de salto, sus instrucciones de acceso a memoria y poco más. ¿Vale? No me voy a detener aquí. Pero, bueno, lo normal para hacer este tipo de tareas de ingeniería inversa es utilizar el AIDA Pro, que es un programa que te va a pintar ese código binario, te lo va a pintar en ensamblador, en este caso en ensamblador ARM, para que tú pues, puedas estudiarlo y ver qué es lo que está haciendo el programa. ¿Qué pasa? Pues normalmente en AIDA Pro lo que tú cargas es un exe, un ELF de Linux, una cosa que tiene un formato de fichero conocido y que IDA sabe cómo interpretar. Nosotros lo único que teníamos era un blob de datos, es decir, un binario gigante, que se lo teníamos que pasar a IDA. Entonces, cuando IDA ve eso, pues se pone a llorar directamente porque no sabe exactamente qué hacer con eso. Dice, esto es un fichero binario, ¿qué hago yo con eso? ¿Qué le podemos decir nosotros? ¿O qué sabíamos? Pues sabíamos que efectivamente es un fichero binario, que estaba en ARM, y ¿qué más cosas podíamos saber? Pues lo que ponga en el datasheet. ¿Qué dice el datasheet? Pues dice que cuando arranca un binario, el código se carga en la dirección 0x0800.000. Pues nada, eso es cuestión de decírselo a IDA, le decimos, ¿dónde está la read-only memory? ¿Dónde está el código? Pues la dirección 0x0800.000. ¿Qué tamaño tiene? Pues el tamaño entero del binario. ¿Dónde está la RAM? Pues lo vimos también en el datasheet, que la RAM estaba en 0x2000, 000. ¿Qué tamaño tiene? Pues lo que nos decía el datasheet. Cuando le cargas eso, a IDA sigue sin gustarle demasiado, porque no sabe dónde empieza el código, no sabe cuál es el punto de entrada. ¿Cómo sabemos nosotros cuál es el punto de entrada o dónde empieza a ejecutarse el código? Pues de nuevo al datasheet. En el datasheet te dice que al principio de todo binario lo que nos vamos a encontrar es la tabla del vector de interrupciones. La tabla del vector de interrupciones es una tabla con direcciones de memoria donde nos dice qué es lo que va a pasar ante ciertas interrupciones del sistema. Y en concreto está la interrupción de reset, que es dónde va a saltar el código cuando se hace un reset, que es cuando se arranca el microcontrolador. Así que ordenando un poquito, trabajando, pues bueno, sacamos que los segundos 4 bytes, segundo grupo de 4 bytes, es la dirección donde empieza el código. Ese es nuestro entry point, ya se lo decimos a IDA, y IDA empieza a hacer su trabajo. Genial. Ya tenemos dónde empezar. ¿Qué pasa? Pues bueno, también otro truco, pues buscamos en la SRAM direcciones de memoria que apuntan a esa zona y tenemos más sitios donde teóricamente hay código. Y así, poquito a poquito, somos capaces de encontrar más y más código. Otro de los problemas más grandes que nos encontramos en este tipo de escenarios es que no sabemos distinguir qué es función de una librería de un tercero, de qué es lo que ha escrito el propio programador. A nosotros no nos interesa perder el tiempo estudiando librerías de terceros. ¿Qué es lo que hacemos? Pues bueno, utilizamos en este caso bindiff. Bindiff es una herramienta, un complemento de IDA Pro, por decirlo rápido, que lo que hace es buscar diferencias entre el ensamblador de dos binarios. Normalmente se utiliza para la gente que escribe exploits, pues cuando sale un parche de Windows, lo comparan, a lo mejor ven un parche de Windows y ven que han modificado una DLL. Pues comparas la DLL nueva que te has descargado de Windows con la DLL antigua con este software y ves exactamente dónde ha parcheado Microsoft. Y así pues puedes ver dónde estaba el bug que ha parcheado. ¿Cómo lo utilizamos nosotros? Bueno, pues nosotros lo que lo utilizamos fue para dos cosas. Primero, porque teníamos dos microcontroladores. Estoy metiendo el turbo porque me pilla el toro. Teníamos dos microcontroladores, así que era muy interesante poder reusar ese trabajo entre los dos microcontroladores. Y luego, sobre todo, para efectivamente sacar qué compilador había usado el fabricante para desarrollar su producto
¿Y cuáles eran las funciones del libc? Pensad que en el binario primero que teníamos cargado en IDA no sabíamos ni dónde estaba el strcpy, ni el memcpy, ni nada. Así que buscamos en Internet STM32 Development Environment y buscamos un proyecto de ejemplo. Entonces, compilamos un proyecto de ejemplo bajo las toolchains, las cadenas de las herramientas de desarrollo que eran más comunes. Porque dábamos por supuesto que nuestros desarrolladores no iban a utilizar una cosa esotérica que se habían buscado en algún lugar oscuro de Internet. Iban a utilizar lo mismo que todo el mundo. Y efectivamente, así fue. Así que compilamos un proyecto de ejemplo con los más famosos, los pasamos por esta herramienta BinDiff y así pudimos averiguar cuáles eran ciertas las funciones que podemos esperar que aparezcan de la libc, las funciones más comunes a la hora de programar. Poco a poco íbamos compilando proyectos más complejos, así, y luego hicimos ese mismo proceso con Diáfora. Diáfora es otra herramienta como el BinDiff, pero en lugar de trabajar a nivel de ensamblador, trabaja a nivel de código fuente. ¿Cómo tenemos el código fuente? Pues porque en el AIDA Pro viene con un plugin que se llama X-Rays, que te permite sacar el código fuente. Y hace esto mismo, pues tener diferentes heurísticas para comparar. Y así, pues llegamos a recuperar aproximadamente el 70% del código. Quiere decir que si antes teníamos que estudiar 100 megas, ahora solo tenemos que estudiar 30 megas de código, ¿vale? Lo cual es un ahorro de tiempo y esfuerzo pues muy considerable. Más cosas que hicimos para estudiar el código y ver un poco qué es lo que hacía. Pues utilizamos IDA-Python. IDA-Python es el lenguaje de scripting Python, pero manejar el IDA con el lenguaje de scripting Python, ¿vale? Una cosa que veíamos en el datasheet es que los periféricos en este tipo de arquitecturas están mapeadas en memoria. ¿Qué quiere decir? Que si tú quieres escribir en el puerto serie, lo único que tienes que hacer es poner una instrucción de carga o de recuperar a la dirección donde está mapeado el puerto serie. Todo es trabajando con memoria. Así que lo que hicimos es, pues sabiendo el aspecto que tendrá el desensamblado, pues hicimos un script que buscara este tipo de patrones. Si hacía un STR a la dirección de memoria del puerto de serie, es que estaba haciendo un output. Si estaba haciendo un LDR, es que estaba haciendo un input. Y así, pues, éramos capaces de encontrar en qué sección de nuestro código estaba interactuando con el puerto serie o con cualquier otro periférico. Como podéis imaginar, esto es súper importante, porque si no, pues no sabes qué es lo que... Pues bueno, si quieres estudiar dónde está haciendo la comunicación con el otro microcontrolador, pues te vas a esta zona. Vale. Y hasta ahí es lo que se podía hacer de análisis estático. El siguiente paso era hacer análisis dinámico, es decir, debugging. Aquí el problema es que había múltiples procesadores, el conexionado, como ven, no era nada fácil, se daban condiciones de carrera, si paraba la ejecución de microcontrolador, pues el otro protestaba, era complicado. ¿Trucos que utilizamos nosotros? Pues tres que os voy a explicar rápidamente. ¿Restricciones que tienen estos trucos? Pues que a priori no es posible hacer entrada-salida porque no hay periféricos, no podemos interactuar con los periféricos, sino que estamos directamente utilizando código en nuestro PC. Así que, sobre todo, nos sirve para estudiar funciones aisladas. mmap. mmap es una función de la libc que lo que te permite es mapear un fichero a una dirección de memoria. No sabemos por qué esotérica razón mmap permite decir dónde quiero que cargue mi código, pero gracias a esto pues podíamos mapearlo a la dirección de memoria 0 por 800, la que a nosotros nos interesara, y saltar a las funciones. Poníamos un puntero a función y llamábamos a esa función con los parámetros que a nosotros nos interesara y que fuesen parecidos a los que veíamos en el código original. Source code copy. Pues simplemente, oye, si tenemos el código fuente de una función, la copiamos entera, la compilamos y vemos qué es lo que hace. Sencillo. ¿Cómo se compila esto? Pues bueno, obviamente tenemos que hacer compilación cruzada porque nosotros tenemos PCs, que son arquitectura x86,
y necesitamos compilarlos para ARM. QEMU, que es un proyecto de emulación, pues tiene la posibilidad de emular ARM, así que compilábamos para ARM y lo ejecutábamos para ARM en nuestro propio PC. Luego depurábamos con GDB y tan ricamente. Otra cosa que se podía hacer era intentar emular ya no solo una función sola, sino el microcontrolador entero. Para eso resulta que hay un entorno de desarrollo que se llama GNU MCU Eclipse y que además tiene un plugin que te permite hacer precisamente eso, emular un firmware entero. De hecho, soporta incluso bastantes placas de desarrollo. Puedes definir cuáles son las conexionados de tu placa. De hecho, las placas de desarrollo famosas ya vienen definidas. Nosotros no nos íbamos a poner a definir la nuestra porque tampoco teníamos el conocimiento necesario para hacerla. Así que optamos pues, simplemente por ejecutar este QEMU que emulaba el firmware entero y utilizar GDB para conectarnos y monitorizarlo. Si os fijáis aquí en el GDB, el punto donde se para cuando lo arrancas es precisamente ese que decíamos antes del vector de interrupción, donde cuando saltaba el reset se paraba directamente. Además, también permitía monitorizar puertos series, lo cual es una cosa súper buena. Vale. Ya teníamos acceso a SWD, teníamos acceso a JTAG, teníamos conocimiento de nuestro objetivo gracias al análisis estático con todos los trucos que hemos estado contando, dinámico offline, cargando el firmware en nuestro PC, dinámico otra vez viendo qué es lo que pasaba por ese bus y ahora ya era hora de encontrar bugs. ¿Vale? Así que hacemos fuzzing. Hacemos fuzzing y además hacemos a la vez debugging dinámico, que para eso teníamos sacado nuestro JTAG. Así que por un lado hay una herramienta que se llama OpenOCD que te permite conectarte al JTAG y sacar un GDB y con eso hacer el debugging. Y por otro lado, pues simplemente íbamos haciendo fuzzing por las interfaces que teníamos a la vista. ¿Cuáles eran? Pues mayormente interfaces de tipo enmarcar, como he contado antes. Así que tuvimos que comprarnos un cacharrito de ese porte que lo que hacía era, pues bueno, luego lo programamos para que tirase paquetes. Y además, a la vez, monitorizamos para ver si crasheaba nuestro target. Eso es lo que tuvimos que montar de cablerío. Aquí, además, es súper complejo en el sentido de que la longitud de los cables cuenta, porque oponen resistencia también, son entornos sensibles, pero bueno, se pueden hacer cosas. Tema de explotación. El tema de explotación es todo lo que ya conocéis, no es muy diferente. De hecho, si acaso es más sencillo, porque al no haber sistema operativo no hay protecciones del sistema operativo. Técnicas como ASLR, que hacen más dificultosa la explotación, aquí ni aplican porque no. Y sí hay una interesante diferencia, y es que al no haber, en el caso unidad de gestión de memoria, cuando tú lees la dirección 0 en un Windows, pega un crash. Cuando tú lees la dirección 0 en un Linux, pega un crash. Aquí depende. En este caso nuestro, como usualmente no hay MMU, resulta que si mirabas el datasheet, por comodidad, en la dirección 0 hay una copia del firmware. Con lo cual, si lees la dirección 0, no pega un crash, sino que te devuelve el firmware, lo cual está estupendo. De hecho, algo parecido pasaba con con un iPhone 3GS o algo así. Fue uno de los exploits que sacaron para hacerle el jailbreak de una versión antigua. ¿Troyanizar un firmware si queríamos mantener el acceso? Pues es relativamente sencillo. En el caso de las flash, pues simplemente teníamos que concatenar tu código al final. Normalmente el fabricante no utiliza todo el espacio de la flash, así que se concatena el código al final y se modifica el código original para que salte al nuestro y luego vuelva al código original, lo que es un hook de toda la vida. Pero necesitas espacio para tus variables. ¿Cómo sabemos dónde podemos guardar nuestras variables? Pues lo que hacemos es pintar la SRAM antes de arrancar con un valor que nosotros conocemos, luego ejecutamos, interactuamos, lo movemos y volvemos a descargar la RAM. Las secciones que contengan nuestro valor original es que no han sido utilizadas y podemos utilizarlas para guardar nuestras variables. Conclusiones. 30 segundos. Lee las especificaciones. Ya veis que en la datasheet se encuentran cosas muy curiosas. Se encuentran cosas tan curiosas como una de
ST Microelectronics, que dice algo así como: nuestros microcontroladores tienen la protección contra lectura más fuerte del mercado. No obstante, reconocemos que hay maneras deshonestas y posiblemente ilegales de saltarse esas protecciones. Asume que el firmware es público, protege los buses, no solo con plástico, cifra siempre, y ya nos queda dialogar, si queréis lo hacemos fuera, si acceso físico significa fin del juego o ya estamos en otro siglo. Eso es todo. Muchísimas gracias.